Plaza Podcast. A pesar de que las noticias actuales parecen inundadas de actos violentos y con mucha agresividad, nos hemos preguntado si este es el momento más violento que hemos tenido históricamente o no. ¿A qué se debe también ese repunte de agresividad en la sociedad? ¿Y qué papel juegan hoy en día las redes sociales, el mundo digital? Los orígenes de la violencia que se produce entre humanos han sido discutidos durante siglos por filósofos y científicos. Hay quien piensa que es una característica intrínseca de la especie humana y hay quien piensa que es un producto de la sociedad, tal como la hemos hecho desde que nos hemos establecido en sociedades complejas. La agresividad humana es un fenómeno también complejo y que combina factores biológicos y ambientales. Comprender sus raíces y cómo se manifiesta en la sociedad moderna es crucial para abordar y mitigar sus efectos negativos. Hoy en Plaza al Día, la persona agresiva nace o se hace. Si te gustan los libros, no deberías perderte La Plaza de las Letras. Repasamos cada programa un clásico. También reseñamos un libro, actual o no tanto. Las entrevistas a las escritoras y escritores más actuales y una sección sobre cómo contar mejor. En Plaza Podcast, La Plaza de las Letras. Ya disponible en Plaza Podcast y en las principales plataformas. Hablamos con Sara Rico. Ella es psicóloga, experta en personalidad, vínculos, en adicciones y en asertividad. Señora Rico, muy buenas. Muy buenas, Lucía. ¿Qué tal estás? Empecemos por hablar sobre las principales teorías sobre el origen de la agresividad en los seres humanos. ¿Cuáles serían esas teorías, señora Rico? Bueno, tenemos muchas teorías. De hecho, una de las que yo creo que deberíamos de revisitar precisamente en este momento sería precisamente a nivel psicosocial la teoría de la conspiración del silencio. Yo digo que habría que revisitarla hoy en día porque esta nos habla de cómo la no intervención de las personas o de las personas que deberían de hacerlo y el silencio al final actúan como una promoción precisamente de esa violencia. Tenemos la teoría de la frustración-agresión, que viene un poco a contarnos cómo esta agresividad sería la consecuencia de la frustración a la hora de conseguir nuestras metas, ¿no? Tenemos también la teoría del cálculo emocional, que habla de una especie de predisposición bien al ataque o a la defensa agresiva, según, como te digo, en estos costes-beneficios. Y la teoría de la desindividualización, que también yo creo que está muy, muy al día, sobre todo con lo que viene a ser la incorporación del mundo digital como parte de nuestras vidas, que habla de los factores, de las variables del anonimato, la difusión de la responsabilidad, la presencia de un grupo extremadamente grande, la sobrecarga de estimulación, conductas impulsivas, a la hora de eso, de la normalización de la violencia. La verdad es que queríamos tratar este tema porque pues últimamente vemos, y las noticias, lógicamente nosotros que nos dedicamos a esto más, pero son noticias terribles de muertes, de asesinatos, de mucha violencia, incluso pues ya no solo violencia machista, sino violencia vicaria o personas que matan a otra persona por una deuda, por una venganza. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ocurren tantas desgracias y por qué hay tanta agresividad? No sé, ¿cuál es su opinión desde su experiencia? En verdad, si hiciéramos una mirada histórica, probablemente nos encontramos ante el momento más pacífico que hayamos tenido. Lo que pasa que sí que es cierto... Quizás que sea más visual y que a través de los medios, redes sociales, etcétera, se conoce más, puede ser, no sé. Claro, es que yo creo que primero de todo cada etapa tiene también una manera propia de entender y de promocionar su violencia. Entonces, por una parte está lo que dices y por otra parte está el hecho de que probablemente estamos entrando en una fase de ciudades fallidas, donde empiezan a verse, a sobresalir síntomas de que esta paz
que hemos estado gozando parece ser que no tiene muchos visos de mantenerse, en términos de que tenemos recursos limitados para una sobrepoblación. Ahí es donde de repente vuelven a emerger estas cuestiones nacionalistas, ¿verdad? Esta visión de futuro, bueno, claramente negativa, porque estamos hablando de dificultades a la hora de tener necesidades básicas, una vivienda. Entonces, evidentemente, todo este tipo de asuntos terminan por generar ese caldo de cultivo, en donde entramos también siempre en este tipo de reflexión, donde creemos que no podemos justificar la violencia por la pobreza, pero aunque no se pueda justificar la pobreza, si se entiende como una variable que predispone o que explica ese auge de agresión y de violencia, de robos, y luego, por supuesto, venimos de un incidente que creo que no lo hemos nombrado, pero es muy crítico, que ha sido ese confinamiento, que ha pasado mucha factura a nivel psicológico y emocional a las personas, es decir, personas que ya estaban en estados psíquicos que quizás no eran del todo buenos, han empeorado. Y luego, por supuesto, yo voy a hacer siempre una mención especial de lo que está normalizando el mundo digital, que es muchísima violencia, el mundo twitterizado, que yo no paro de decir, donde podemos hablar con una total falta de respeto, donde nos parece la cosa más normal del mundo insultar y agredir verbalmente, y lo estamos casi entendiendo más desde los derechos propios a la libertad de expresión que desde el respeto a la mirada del otro, ¿no? Y que no todo vale, también. Claro, por eso decía inicialmente que estaría muy bien revisitar esta teoría de Elizabeth Noel Neumann de la conspiración del silencio, porque claro, al final, cuando no existe una intervención, cuando al final ante ese tipo de actos de violencia lo que hay es silencio, eso no hace más que acrecentar ese estilo de violencia. Iba a decirle que se puede hacer desde las instituciones, pero creo que no es el mejor ejemplo, porque hoy en día los mensajes que también vemos a nivel político pues también están alcanzando un nivel de agresividad verbal bastante alto, claro. Pues fijémonos, si es que yo creo que muy bien dicho por tu parte, es el lugar al que tenemos que mirar. Es decir, aunque no los consideremos referentes, no dejan de ser modelos y por tanto referentes. Y si nos damos cuenta, no tenemos discursos políticos. Lo que tenemos son discursos de odio en contra de, donde se ha normalizado, se aplaude, y de hecho es la manera de movilizar al ciudadano, hacer declaraciones de altísimo nivel agresivo en contra del otro, continuamente en contra del otro. Ya no tenemos campañas, ya no tenemos discursos, ya no existe un voy a votar porque sé que esta persona va a hacer esto y lo otro, sino porque va en contra del otro. Entonces son auténticos modelos de odio, de violencia, que por supuesto eso después se termina también normalizando a pie de calle. Pero ¿cómo se puede revertir esta situación? ¿Qué se puede hacer desde la sociedad y desde la parte de las instituciones? ¿Cómo se podría llegar a una situación más conciliadora y a unos discursos más normalizados? Pues la verdad, la primera cuestión, habría que querer. Y digo esto que parece una tontería, pero no lo es. Es decir, muchas veces damos por sentado que hay problemas que se quieren solucionar. En tal caso, si se quisieran solucionar, lo primero que deberíamos de hacer es conceptualizar adecuadamente de nuevo lo que es la violencia, porque no lo estamos haciendo, porque estamos teniendo una forma, un discurso tan altamente manipulador que llamamos violencia solamente aquello que es contra nosotros, y eso es lo más peligroso en términos de violencia. Si nos damos cuenta, tenemos discursos donde continuamente estamos hablando de la libertad de expresión, y no estamos hablando de cuestiones fundamentales a la hora precisamente de hablar de libertad de expresión
que es de responsabilidad y de respeto. Es decir, tenemos un problema de responsabilidad y de respeto. Tenemos un problema de ego, donde no aceptamos límites propios, pero sí pretendemos limitar a ese otro. Entonces, en el caso de que esto se quisiera, la primera cosa que habría que hacer, como digo, es tener auténticos expertos capaces de reconceptualizar adecuadamente de qué hablamos cuando hablamos de violencia. Y, por supuesto, otra cosa que me parecería importantísimo es dejar de dividir, porque estamos, como digo, haciendo continuamente pequeños departamentos, ¿no? Violencia vicaria, violencia esto, pero al final es que tenemos un problema de macroviolencia. Entonces, si solamente hacemos cajoncitos para solucionar esos problemas, vamos a fracasar, porque uno no es, por así decir, violento con un sector. Puede ser que con un sector en concreto canalice más esa violencia, pero cuando uno tiene una incapacidad a la hora de gestionar su propia violencia, la va a tener hacia todo. Es decir, va a ser un problema generalizado. Claro, hay quien piensa, por ejemplo, que es una característica intrínseca de la especie humana, pero por contra hay quien piensa que es un producto de la sociedad, tal y como hemos hecho desde que nos hemos establecido en sociedades complejas como las que estamos ahora. Ay. Es difícil llegar a ese equilibrio, yo lo he dicho anteriormente. Es que somos seres violentos, luego, digamos, está precisamente esa moral, esa civilización debería de promocionar precisamente esas maneras de lograr una conciencia, esa ética, esa moral, esa responsabilidad, esa conciencia superior, ¿no?, que nos ayude a poder relacionarnos, a poder, como estás diciendo, dar lugar a civilizaciones en donde los usos de la violencia no sean tan narcisistas, tan individualistas, que también yo creo que aquí hablar de individualismo, de que la sociedad ha sido muy dividida, yo creo que es algo que tiene mucho que ver con este repunte, precisamente, de que no tenemos un concepto comunitario. Es verdad que estamos en una especie de momento crítico histórico donde no sabemos qué es lo que viene después, pero tenemos la sensación de que no termina de pintar, por lo menos, tranquilo. Parece que estamos en ese umbral de que pinta más como que la violencia va a aumentar, que a que tengamos recursos para saber hacer una gestión. Sara Rico, psicóloga experta, recordamos, en personalidad, vínculos, en adicciones y en asertividad. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Lucía. La psicóloga resalta la influencia negativa del mundo digital, donde la violencia verbal y los insultos se han normalizado. Dice que el mundo de Twitter y otras redes permite hablar con una total falta de respeto, entendiendo esto como un derecho a la libertad de expresión. Además, concluye que para revertir la situación actual es necesario un esfuerzo consciente por parte de las instituciones y por parte, sobre todo, también de la sociedad. Critica los discursos políticos actuales, que a menudo están cargados de odio y violencia, normalizando, dice, estos comportamientos en la sociedad. Recuerden que tienen disponibles todos los episodios de Plaza al Día, así como el resto de contenidos de Plaza Podcast en la web plazapodcast.es, también en todas las cabeceras del Grupo Plaza y a través de las diferentes plataformas de podcast. Por último, les animamos a seguir a Plaza Podcast en las principales redes sociales. Plaza Podcast.